Lo único que sana es el amor. Imágenes mentales. La manera en que funcionan las imágenes mentales. La mayoría de los adultos no se permite intentar un enfoque tan simple y directo. Cualquier cosa que se pueda conceptualizar puede también existir en la imaginación. El perdón, por ejemplo, es el ejercicio de nuestra capacidad para olvidar. Lo olvidamos porque no vale la pena pensar en ello, porque seguir recordándolo es debilitarnos y hacernos sentir miserables. Para muchos, una imagen mental es dejar ir el miedo, llenar un bote de basura con nuestros problemas, atarlo a un globo de helio y ver cómo flota y lo perdemos de vista. Eso puede permitir a la mente concentrarse un poco más y por lo tanto profundizar un poco más también. Una simple imagen como imaginar la luz de Dios brillando sobre el dolor o el problema, ver cómo lo rodea y lo disuelve hasta que no queda nada excepto la luz, puede hacer mucho para liberar la mente del dolor. El poder no está en la imagen particular que se utilice, sino en nuestra voluntad de hacer algo ahora para recuperar nuestra paz. El perdón es ver con calma. Al igual que con todos los sentimientos carentes de amor, el miedo, la impaciencia, los celos, el enojo, la depresión, etc., no debemos luchar o resistirnos. El propósito de la curación actitudinal no es que la mente se vuelva un campo de batalla. Agregar una obligación más a nuestra vida, la de perdonar, es no entender que el perdón es nuestra puerta hacia la felicidad. Los sentimientos negativos se evaporan cuando se ven con calma y honestidad. Este proceso es gradual. Todo lo que se necesita es hacer un esfuerzo por perdonar, siempre que sintamos la voluntad de hacer el intento. Una vez que experimentamos la bendición que esto le da a nuestra mente, nuestros esfuerzos se vuelven un placer. Cualquier emoción o pensamiento que nos incomode comenzará a disminuir en la mente si se examina pacíficamente. Detrás de todo sentimiento negativo existe una solicitud del ego y no tenemos que temer ver lo que nos está pidiendo, porque cuando vemos claramente las exigencias de nuestro ego, también vemos lo que no queremos darle. Un buen hábito que debemos cultivar es detenernos siempre que estemos teniendo dificultades para liberar nuestra mente de una preocupación y ver directamente y con detalle su contenido. Solo una temerosa evasión de tus pensamientos de ataque parecerán darle poder sobre ti. Nada negativo puede estar antes que la luz de la paz. Pero no cometas el error de quedarte atrapado en el contenido de tu mente. Será una pérdida de tiempo y probablemente te deprimirá preguntarte por qué comenzaste a sentirte así, cuánto tiempo ha pasado, por qué sigues cometiendo el mismo error y qué regla puedes hacer para evitar sentirte así en el futuro. En lugar de ello, observa con calma tus pensamientos imperdonables, en cualquier forma que los estés tomando en la actualidad, y escúchalos. Deja que tus miedos te digan tu insana versión acerca del futuro. Permite que tu enojo te sugiera su ridículo curso de acción. Si haces eso tranquila y honestamente, finalmente te reirás del absurdo de él y continuarás viviendo en el amor. No existe ningún pensamiento o sentimiento que pueda vencer a una conciencia persistente. El perdón es sin duda el concepto central de la curación actitudinal. El verdadero perdón no es adoptar una posición de superioridad moral. Tampoco reconoce la crueldad de alguien más y le convierte en aceptable, porque hacerlo sería deshonesto. El perdón ve que no hay lugar para condenar y para que esto suceda
se deben reconocer nuevos lugares para la inocencia. Ciertamente el comportamiento de las personas no puede estar desligado de la razón si se comportaron como lo hicieron. Posiblemente se le puede atribuir otra motivación a este comportamiento, como el miedo y no el egoísmo, y aunque esto pueda ser un buen primer paso, no es suficiente en sí mismo para permitirnos ver el esplendor de la luz de Dios dentro de él. El perdón es alejarse de lo que vemos en nuestros ojos y buscar la verdad que está más allá del ego del individuo. La mayoría de la gente entiende que las urgencias profundas de bondad existen en el corazón de todos, sin importar lo oscuras que puedan ser debido a la culpa, la actitud defensiva, la deshonestidad y la falta de humanidad. El perdón ve más allá de las motivaciones superficiales de los individuos, sin importar lo extremas que éstas puedan ser, y llega al lugar en su corazón donde está exactamente lo que anhela. Todos queremos paz y seguridad, todos queremos hacer la diferencia, y todos queremos liberar el potencial para el amor. El perdón reside en lo más profundo de este deseo, y ver ahí una reflexión del ser libera de juicios a las personas. Volvernos buscadores del amor. El séptimo principio de la curación actitudinal presenta una clara decisión que todos finalmente tenemos que tomar si queremos conocer la paz y el amor duraderos. La decisión requiere un cambio de percepción sobre las apariencias y el comportamiento de los demás para ver el corazón inocente que todos compartimos. Una vez tomada la decisión, este cambio nos da nada más que la experiencia del paraíso. El principio dice: podemos convertirnos en buscadores de amor en vez de ser buscadores de faltas. Sin importar cuál sea el comportamiento de otra persona, siempre podemos elegir ver solo la luz del amor en esa persona. Todos los egos son iguales, ningún ego es mejor que otro, y una vez que lo entendemos y reconocemos cómo funciona el propio, podemos decidir reaccionar a partir de nuestra mente pacífica y feliz, de nuestra mente conectada. El ego es como un piloto automático que nos puede llevar solo en una dirección, hacia el juicio, el enojo, el miedo y la culpa. Algunas personas pueden manejarlo en forma más destructiva que otras, pero el error fundamental es el mismo. Muy simple, el ego es un buscador de culpas. Y no le importa quién o qué es el objeto del infeliz enfoque. El resultado es siempre el mismo. Cuando respondemos desde el ego, no tenemos sentido de unidad o integridad dentro de nosotros mismos, en nuestras relaciones, y no podemos experimentar la paz mental. Para conservar la paz interna, debemos dejar ir nuestros juicios, buscadores de culpas, y volvernos buscadores de amor. Todos tenemos una lista de cosas que no nos gustan o no aceptamos de nosotros mismos, y casi todos actuamos de formas que nos avergüenzan. Pero, en lugar de perdonarnos y curar estos lugares dañados, nuestros egos inteligentemente proyectan estas faltas y errores en los demás, como si ver a otra persona como culpable nos hiciera inocentes. Es muy difícil creer que lo que criticamos o no nos gusta de otros es con frecuencia el reflejo de lo que rechazamos de nosotros mismos. Podemos ver a alguien más como racista, pero no queremos ver la parte de nosotros que no está libre de prejuicios. El ego cree que podemos probar nuestra inocencia culpando a alguien más. Podemos decir que una persona es cerrada, pero negamos que nuestra forma de pensar también lo sea. Como nuestros egos creen en la separación, nos tientan a pasar el día buscando culpas en los demás.
Esta forma de ver con frecuencia es automática, hasta que comenzamos a cuestionar su validez y su efecto en nosotros y en nuestras relaciones. Las personas que vigilan honestamente sus pensamientos se sorprenden al descubrir cuántos de ellos son negativos y prejuiciosos. Pero nuestros egos no quieren que nos demos cuenta de esto, porque desean la separación, el conflicto y el miedo. Es doloroso darse cuenta de que hay una parte en todos nosotros que solo quiere nuestra infelicidad. Pero este reconocimiento, en lugar de probar nuestra culpa, nos permite ver más allá del ego y percibir en nuestro ser más profundo, conectado y amoroso. Simplemente el camino hacia la paz interna es ir más allá de la búsqueda de culpas y volvernos buscadores de amor. Una vez que tomamos la decisión de vivir de forma amorosa en lugar de prejuiciosa, nuestras vidas estarán transformadas. Puede parecer una tarea casi imposible para los que no han experimentado la parte de ellos mismos que ya es un buscador de amor, pero esta parte existe dentro de todos, lo que hace que la transformación no solo sea posible, sino muchas veces sorprendentemente fácil. Todo lo que se requiere es voluntad para cuestionar cada prejuicio, cada pensamiento infeliz, ya sea dirigido a los demás o nosotros mismos, y buscar dentro de nosotros la voz del amor. Puedes estar seguro de que esta voz es el regalo de tu poder superior, tu forma de ver con amor, tu visión honesta. Desde el punto de vista espiritual, el verdadero propósito de todas nuestras relaciones es unirnos. Aprender a ver desde el amor es simplemente reconocer esta verdad. Es importante reconocer que no hay deshonestidad en este enfoque. No se te está pidiendo que niegues la realidad, sino que veas desde una realidad más profunda, honesta y perceptiva. Y si haces esto, tu corazón cantará, conocerás la alegría y el amor y te volverás un buscador de amor.